Audiolibro, María, elegida por Dios para dar a luz al Salvador. Introducción. María, una joven humilde de la pequeña aldea de Nazaret, fue elegida por Dios para desempeñar un papel crucial en la historia de la salvación. A pesar de su juventud y su aparente insignificancia a los ojos del mundo, María se convirtió en el centro de un plan divino que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Como madre del Salvador, su vida estuvo marcada por el amor, la fe y la obediencia absoluta a Dios, incluso en los momentos más desafiantes y misteriosos de su camino. En este audiolibro, nos embarcaremos en un viaje profundo para explorar los aspectos más destacados de la vida de María, comenzando con el impactante anuncio del ángel Gabriel, quien le reveló su llamado único. Reflexionaremos sobre su respuesta de humildad y confianza, sus experiencias como madre y discípula de Jesús, y los momentos de gozo y dolor que definieron su papel en el plan de redención. A través de cada etapa de su vida, veremos cómo María encarnó una fe inquebrantable y una devoción sincera que la hicieron no solo una figura clave en la historia bíblica, sino también un ejemplo inspirador para generaciones de creyentes. Desde su canto de alabanza en el Magnificat hasta su fortaleza al pie de la cruz, María nos muestra cómo responder al llamado de Dios con un corazón dispuesto y lleno de amor. Este audiolibro no solo busca narrar los eventos de su vida, sino también invitarte a reflexionar sobre las profundas lecciones espirituales que su historia nos ofrece hoy. Al conocer a María más de cerca, descubriremos cómo su ejemplo puede inspirarnos a vivir con fe, valentía y entrega, sin importar los desafíos que enfrentemos en nuestro propio camino de fe. Que este recorrido por la vida de María ilumine tu corazón y renueve tu esperanza en el plan perfecto de Dios. Capítulo 1. El anuncio del ángel. En una tranquila tarde en Nazaret, un pueblo modesto de Galilea, María, una joven sencilla comprometida con un hombre llamado José, vivió un momento que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda la humanidad. Sin previo aviso, el ángel Gabriel, un mensajero celestial, se le apareció con palabras llenas de gracia y propósito. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 28. Este saludo extraordinario no solo sorprendió a María, sino que también despertó en ella una mezcla de asombro y humildad. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué ella, una joven aparentemente insignificante, había sido elegida para recibir un mensaje del cielo? Gabriel, al percibir su confusión, continuó con el anuncio que definiría su destino: María daría a luz a un hijo, quien sería llamado Jesús. Este niño no sería un niño común, sino el Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendría fin. Con una claridad divina, el ángel reveló el papel de Jesús como el Mesías prometido, el Salvador esperado por generaciones. A pesar de la magnitud de las palabras del ángel, María respondió con una pregunta sencilla pero profunda: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Lucas 1, 34. Su pregunta no reflejaba duda en el poder de Dios, sino un deseo de entender cómo se cumpliría este milagro en su vida. La respuesta de Gabriel fue igualmente maravillosa: el Espíritu Santo descendería sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Esto no sería una obra humana, sino un milagro divino. Ante esta revelación, María mostró una fe y una humildad que han inspirado a generaciones. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1, 38. Estas palabras no solo demuestran su disposición a obedecer, sino también su confianza absoluta en el plan de Dios, a pesar de las implicaciones sociales y personales que esto podría tener. María sabía que aceptar este llamado significaba enfrentar miradas de juicio, posibles rumores de infidelidad y desafíos dentro de su propia comunidad. Sin embargo, su respuesta no estuvo condicionada por el temor al rechazo o a la incomprensión. En su corazón, confió plenamente en el propósito divino y se entregó a su voluntad sin reservas. Este momento es uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia, no solo por la grandeza del anuncio, sino por la forma en que María respondió a él. Su fe inquebrantable y su humildad ante el llamado de Dios nos enseñan que, aunque no siempre entendamos los planes divinos, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y el cumplimiento de sus promesas. A través de su sí, María no solo se convirtió en la madre de Jesús, sino en un modelo de obediencia y fe para todos los creyentes. Este capítulo nos invita a reflexionar: ¿cómo respondemos cuando Dios nos llama a algo que parece imposible o desafiante? ¿Estamos dispuestos a decir como María:
hágase en mí conforme a tu palabra. El anuncio del ángel no solo marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de María, sino también el inicio del cumplimiento del plan de redención para toda la humanidad. Su respuesta nos recuerda que cuando confiamos en Dios, incluso en lo desconocido, su poder transforma lo ordinario en algo extraordinario. Capítulo 2. La visitación a Isabel. Después de recibir el mensaje divino del ángel Gabriel, y con su corazón lleno de fe y obediencia, María se encontró ante una decisión importante. ¿A quién podría contarle la increíble noticia que llevaba en su vientre? El anuncio del ángel, aunque lleno de gracia, también venía con un peso considerable. En su pueblo natal, en Nazaret, las implicaciones sociales de ser una joven embarazada fuera del matrimonio podían ser difíciles de soportar. María, sin embargo, se mantuvo confiada en la palabra de Dios, y sabiendo que su prima Isabel, quien también había experimentado un milagro divino en su vida, sería una fuente de apoyo y comprensión. Decidió emprender un viaje a la casa de Isabel, ubicada en una ciudad montañosa en la región de Judá. El viaje de María no fue solo un acto de apoyo familiar, sino también una manifestación de la profunda conexión espiritual que compartían ellas dos, a pesar de la diferencia de edad y circunstancias. Isabel, ya avanzada en edad y considerada estéril, había sido visitada por el ángel Gabriel meses antes, quien le había anunciado que, contra todo pronóstico, también quedaría embarazada, y su hijo sería Juan, el que más tarde se conocería como Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Isabel, con su propia historia de milagro, comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo en la vida de su joven prima. Cuando María llegó a la casa de Isabel y la saludó, algo asombroso ocurrió. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el bebé en su vientre saltó de alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz alta: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Lucas 1, 42 y 43. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, reconoció instantáneamente la grandeza de la misión que María llevaba en su interior, y con estas palabras proféticas, expresó su admiración y gozo por el privilegio de recibir a la Madre del Salvador. Este encuentro entre las dos mujeres fue un momento de profunda revelación y alegría. Isabel, quien ya llevaba en su seno a Juan el Bautista, el precursor del Mesías, reconoció la presencia del Salvador en María. Este saludo de Isabel no solo reafirmó la bendición sobre la vida de María, sino que también ratificó que Dios estaba obrando en ambos nacimientos de manera sobrenatural, trayendo esperanza y salvación al mundo. María, con el corazón lleno de gratitud y asombro, respondió a Isabel con un canto de alabanza, conocido como el Magnificat, que refleja su profundo entendimiento de la grandeza de Dios y su humildad ante Él. En este himno de alabanza, María proclama: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado con favor la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación». Lucas 1, 46 al 50. En el Magnificat, María expresa una gratitud profunda por la misericordia y el favor de Dios. Su alma se llena de alabanza porque, a pesar de su humildad y bajo estatus social, Dios la ha elegido para un papel tan significativo en la historia de la salvación. Al proclamar que todas las generaciones me llamarán bienaventurada, María no solo reconoce la bendición personal que ha recibido, sino también la importancia eterna de su rol como la Madre del Salvador. María también reconoce la justicia y el poder de Dios, quien derrumba a los poderosos y eleva a los humildes. En su himno, destaca cómo Dios ha hecho maravillas, levantando a los pobres y a los hambrientos, y cumpliendo las promesas hechas a sus padres, Abraham e Israel. María, en su humildad, se convierte en el instrumento elegido por Dios para traer la salvación al mundo. En su canto, se refleja el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar a su pueblo, no con poder terrenal, sino a través de la humildad y el sacrificio. Este episodio nos enseña muchas lecciones sobre la confianza en Dios. A través de María, vemos una mujer que, al recibir la noticia más asombrosa y transformadora de su vida, elige no solo aceptar la voluntad de Dios, sino también alabarle por su fidelidad. La visita a Isabel y el Magnificat nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios.
estamos dispuestos a confiar en Él, incluso cuando su plan para nosotros parece desafiante o incomprensible. Nos hemos tomado el tiempo para alabarle y agradecerle por las bendiciones y milagros en nuestras vidas, grandes o pequeños. Además, este encuentro entre María e Isabel muestra cómo, cuando nos unimos con otros creyentes, la presencia de Dios se hace aún más evidente. La alegría compartida entre estas dos mujeres resalta la importancia de la comunidad en la fe. A veces, la fe y las bendiciones de Dios se experimentan de manera más profunda cuando las compartimos con otros que también reconocen su obra en nuestras vidas. La visitación a Isabel, y la respuesta de fe de ambas mujeres, es un testimonio del poder de la confianza en Dios, del valor de la alabanza y del apoyo que podemos brindarnos mutuamente en la fe. A través de su ejemplo, somos llamados a vivir con una fe que no solo se contenta con aceptar la voluntad de Dios, sino que también celebra y alaba su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Capítulo 3. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad, y para María, una joven humilde de Nazaret, fue el cumplimiento de la promesa más asombrosa que jamás habría podido imaginar. Este capítulo se adentra en el viaje hacia Belén, el humilde lugar del nacimiento del Salvador, y la reacción de María ante el milagro que estaba experimentando, un milagro que marcaría no solo su vida, sino la vida de todo el mundo. El viaje a Belén. María y José, su esposo, se encontraban en Nazaret, cuando se les ordenó viajar a Belén para registrarse en el censo decretado por el emperador romano César Augusto. En aquellos días, los viajes no eran fáciles, y más aún para María, quien estaba embarazada en el último tramo de su embarazo. No solo enfrentaban las dificultades de un largo viaje en condiciones precarias, sino que también debían hacer frente a las adversidades de un sistema que no mostraba compasión por los pobres y los vulnerables. El viaje, que debía haber sido extenuante, llevó a la pareja a través de tierras montañosas y desérticas, y les condujo a la ciudad de Belén, el lugar profetizado por las Escrituras como el hogar del Mesías, Miqueas 5. 2. Aunque se trataba de un viaje difícil, es importante notar que este acontecimiento no fue accidental, todo estaba sucediendo conforme al plan divino. El cumplimiento de las profecías de la Escritura no era una coincidencia, sino el designio soberano de Dios. El nacimiento en un establo. Al llegar a Belén, la situación de María y José se complicó aún más. La ciudad estaba llena debido al censo, y no había lugar para ellos en ninguna de las posadas. En lugar de un lugar de lujo, María y José encontraron refugio en un humilde establo, probablemente una cueva o una estructura sencilla donde los animales pasaban la noche. En este ambiente sencillo y humilde, rodeado de animales y la fría noche, nació el niño Jesús. Este nacimiento, en su simplicidad y humildad, se convirtió en un testimonio de lo que Jesús representaría para el mundo, un Salvador no nacido en un palacio ni rodeado de lujos, sino en las circunstancias más humildes. La elección de un pesebre como cuna no solo subraya la humildad de Jesús, sino que también refleja la naturaleza del reino de Dios, un reino en el que los más pequeños, los humildes y los marginados tienen un lugar especial. El Evangelio de Lucas nos cuenta que, en ese momento, María, llena de asombro y de gratitud, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2, 19. Este versículo refleja una profunda introspección y un asombro interior de María ante lo que estaba sucediendo. A pesar de las circunstancias humildes de su entorno, María sabía que estaba presenciando un milagro, el Salvador del mundo había llegado. Ella entendió, quizás de manera más profunda que nadie en ese momento, que este niño no solo era suyo, sino que era el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. La llegada de los pastores. Esa misma noche, un grupo de pastores estaba en los campos cercanos, cuidando sus rebaños. De repente, un ángel se les apareció, y la gloria del Señor resplandeció alrededor de ellos. El ángel les anunció la gran noticia de que el Salvador había nacido en Belén, y les dio una señal: encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, llenos de asombro y de gozo, decidieron ir rápidamente a ver al niño. Al llegar, encontraron a María, José y el niño tal como el ángel les había dicho. Ellos, asombrados, comenzaron a contar a todos lo que se les había dicho acerca de este niño, y la gente se maravillaba al oír sus relatos. Los pastores fueron algunos de los primeros en proclamar la noticia del nacimiento del Salvador, un recordatorio de que Jesús vino para los humildes y los sencillos.
Estos pastores, considerados por la sociedad como personas de bajo estatus, fueron elegidos por Dios para ser los primeros en recibir el mensaje de la salvación. Este detalle refleja la naturaleza inclusiva del reino de Dios, un reino que no hace distinciones entre ricos y pobres, poderosos y humildes. La llegada de los magos. Aunque el Evangelio de Lucas no menciona a los magos, el relato de Mateo introduce a estos sabios que vinieron desde el oriente en busca del niño que había nacido, guiados por una estrella. Los magos, provenientes de lugares lejanos, traían consigo regalos de gran valor, oro, incienso y mirra, símbolos del reconocimiento de la divinidad de Jesús, su realeza y su futura muerte sacrificial. Cuando los magos llegaron, encontraron al niño Jesús con su madre María, y al igual que los pastores, se postraron y lo adoraron. En su adoración, reconocieron a Jesús como el Rey de Reyes, el Mesías prometido. Los regalos que trajeron no solo eran un acto de homenaje, sino también un reconocimiento del profundo significado espiritual y profético del nacimiento de Jesús. La reflexión de María. A lo largo de todo este acontecimiento, María no solo fue testigo del milagro de la Encarnación, sino que también se convirtió en el corazón de una historia redentora que abarcaba a la humanidad entera. Lucas 2:19 refleja el profundo impacto que este momento tuvo en ella. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta frase captura la esencia de la vida de María, un corazón lleno de fe, gratitud y reflexión. Mientras veía a los pastores y a los magos adorar a su hijo, María sabía que ese niño, aunque en apariencia humilde, era el Salvador del mundo, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. El nacimiento de Jesús, en su humildad y gloria, nos invita a reflexionar sobre la profunda realidad de lo que significa ser parte de la familia de Dios. La reacción de María, quien guardaba todas estas cosas en su corazón, es un modelo para todos los creyentes. Nos enseña la importancia de meditar sobre las maravillas de Dios en nuestras vidas. De tomar tiempo para reflexionar sobre su obra redentora y de reconocer en cada pequeño momento la grandeza de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El nacimiento de Jesús es más que una historia antigua, es una verdad eterna que sigue transformando corazones. María, como Madre del Salvador, vivió una experiencia única, pero también compartió con nosotros una lección profunda de fe y meditación en los misterios de Dios. Ella, con humildad y devoción, guardó en su corazón el nacimiento del Rey, recordándonos que, en medio de nuestras vidas cotidianas, también podemos encontrar a Cristo, el Salvador del mundo. Capítulo 4. María y la infancia de Jesús. La vida temprana de Jesús estuvo marcada por momentos clave que no solo desempeñaron un papel crucial en el cumplimiento de las profecías, sino que también revelaron el profundo amor y la dedicación de María como madre. Este capítulo se centra en las etapas iniciales de la vida de Jesús, desde la presentación en el templo hasta la huida a Egipto, y explora cómo María, con una fe inquebrantable, desempeñó un papel protector y amoroso en la crianza del Salvador. La presentación en el templo. De acuerdo con la ley judía, todo primer hijo varón debía ser presentado al Señor en el templo, un acto simbólico que representaba la dedicación del niño a Dios. María y José, fieles observantes de la ley, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén cuando tenía 40 días, para cumplir con esta tradición. Fue en este momento que ocurrieron dos eventos significativos que marcaron el inicio de la revelación de Jesús como el Mesías. Al llegar al templo, encontraron a un hombre llamado Simeón, un justo y piadoso hombre que, guiado por el Espíritu Santo, había recibido la promesa de que no moriría antes de ver al Mesías. Al ver a Jesús, Simeón tomó al niño en sus brazos y proclamó una oración de alabanza conocida como el Cántico de Simeón o Nunc Dimittis, en la que expresó que ahora podía morir en paz porque había visto la salvación de Dios, preparada para hacerlos para las naciones y gloria para Israel. Lucas 2:29 al 32. Simeón también profetizó que este niño sería causa de caída y de levantamiento para muchos en Israel, y que una espada atravesaría el alma de María. Lucas 2:34 y 35. Esta profecía anticipaba el sufrimiento que María experimentaría al ver el sacrificio de su hijo en la cruz. En este momento, María, sin entender por completo el futuro doloroso que le esperaba, guardó estas palabras en su corazón, reflexionando sobre el destino de su hijo con una fe que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. La visita de Ana, la profetisa. En el mismo templo, también encontraron a Ana, una profetisa anciana que, al ver al niño,
Agradeció a Dios y habló de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2, 36 al 38. Ana, al igual que Simeón, reconoció en Jesús al Redentor prometido. La alegría y el reconocimiento de ambos, Simeón y Ana, afirmaron aún más a María que su hijo no era un niño común, sino el cumplimiento de las promesas de Dios. Fue un momento de confirmación para ella, aunque, como madre, sabía que su vida nunca sería la misma y que el camino de Jesús sería desafiante. La huida a Egipto. Poco después de la presentación en el templo, un acontecimiento oscuro y perturbador se desató. El rey Herodes, al enterarse del nacimiento de un rey de los judíos, sintió una amenaza a su trono y, furioso, ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén. Mateo 2, 16. En ese momento, el ángel del Señor se apareció a José en un sueño y le advirtió sobre el peligro que acechaba al niño. El ángel instruyó a José a tomar a María y al niño y huir a Egipto, donde permanecerían hasta que la muerte de Herodes asegurara la seguridad de Jesús. La huida a Egipto fue una medida de protección providencial. María, junto con José, tuvo que abandonar su hogar en Belén en la oscuridad de la noche, emprendiendo un largo y peligroso viaje hacia una tierra extranjera. Aunque Egipto representaba un lugar de refugio temporal, la huida no estuvo exenta de dificultades. María, como madre, debió haber sentido miedo y ansiedad por la seguridad de su hijo, pero en todo momento confió en la dirección divina que les había sido dada. Esta huida a Egipto no solo fue un acto de protección, sino también el cumplimiento de la profecía de Oseas 11, 1, de Egipto llamé a mi hijo. Este momento es una imagen de la obediencia y la fe de María y José, quienes no dudaron en seguir las instrucciones de Dios, a pesar de las dificultades y las incertidumbres que enfrentaban. La vida en Egipto y el regreso a Nazaret. La familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes, un evento que cumplió la promesa de que el peligro había pasado y que el niño Jesús podría regresar a casa. Una vez más, José recibió una advertencia en un sueño de parte del ángel, y, al saber que el rey Herodes había muerto, la familia regresó a Israel, específicamente a Nazaret, donde Jesús creció en un ambiente tranquilo y familiar. Aunque la vida de María en Egipto probablemente no fue fácil, su fe y confianza en Dios la sostuvieron en esos tiempos inciertos. Después del regreso a Nazaret, la vida cotidiana de Jesús comenzó a tomar forma en un ambiente de amor y fe. María, al igual que cualquier madre, cuidó y enseñó a su hijo, sabiendo que él era el Hijo de Dios, pero sin comprender completamente la magnitud de su misión futura. María como madre protectora. En todos estos eventos, María demostró ser una madre profundamente protectora, atenta y amorosa. Ella estaba dispuesta a arriesgar su vida y la de su hijo para cumplir con la voluntad de Dios. A lo largo de los años, su amor incondicional y su obediencia a Dios fueron el fundamento sobre el cual Jesús creció y se desarrolló en sabiduría, estatura y gracia. Aunque María no entendió completamente el futuro doloroso que su hijo enfrentaría, su fe y dedicación como madre fueron esenciales en el cumplimiento del plan divino. La infancia de Jesús, bajo la protección y el amor de María, fue una preparación crucial para los años de su ministerio. María, con su presencia constante y su fe en la promesa de Dios, ayudó a formar el carácter y la identidad de Jesús. Su papel como Madre de Dios no solo la colocó en una posición única en la historia, sino que también la hizo partícipe activa en la obra redentora de la humanidad. Lecciones para el creyente. La vida de María en la infancia de Jesús nos enseña valiosas lecciones de fe, obediencia y confianza en Dios. A través de su experiencia, aprendemos que incluso en los momentos de incertidumbre y dificultad, debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La obediencia de María, su disposición a seguir la voluntad divina sin importar los costos, nos desafía a vivir con una fe inquebrantable. El viaje de María y José, desde la presentación de Jesús en el templo hasta la huida a Egipto, nos recuerda que ser parte del plan de Dios no significa una vida exenta de dificultades, pero sí una vida llena de propósito y esperanza. María, como Madre de Jesús, no solo fue testigo de los milagros de su Hijo, sino también de los desafíos que vinieron con su misión redentora. Su ejemplo de fe, amor y protección sigue siendo una fuente de inspiración para todos los creyentes que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Capítulo 5. María en el ministerio de Jesús. María no solo fue madre de Jesús, sino también su testigo y, en muchos sentidos,
su primera seguidora. A lo largo del ministerio de Jesús, estuvo presente en momentos clave que marcaron el comienzo de su obra pública y el cumplimiento de su misión divina. Este capítulo se adentra en los eventos significativos donde María tuvo un papel especial, como las bodas de Caná. Y como su presencia durante las enseñanzas de Jesús subraya su participación activa en la obra redentora que Dios estaba llevando a cabo a través de su Hijo. Las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, Juan 2, 1 al 11. Uno de los momentos más emblemáticos de la presencia de María en el ministerio de Jesús ocurrió en las bodas de Caná, un evento que marcó el inicio de los milagros públicos de Jesús. En este relato, Jesús y su madre, María, asistieron a una boda en Caná de Galilea. Durante la celebración, ocurrió un percance, se acabó el vino, lo que habría sido una gran vergüenza para los anfitriones en esa cultura. Al darse cuenta de la situación, María, con la preocupación típica de una madre, se acercó a Jesús y le dijo, «No tienen vino», Juan 2, 3. Aunque Jesús inicialmente respondió que aún no había llegado su hora, María, confiando plenamente en su Hijo, les dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os diga», Juan 2, 5. Este acto de fe y confianza en Jesús es significativo, ya que María no solo confiaba en su poder divino, sino que también sabía que Él estaba dispuesto a actuar en favor de los demás. Ante la obediencia de los sirvientes, Jesús convirtió el agua en vino, un milagro que no solo salvó la reputación de los anfitriones, sino que también reveló públicamente su poder divino y marcó el comienzo de su ministerio milagroso. Este primer milagro en las bodas de Caná no solo fue un acto de compasión hacia los novios, sino también una muestra de la disposición de Jesús para actuar según la fe de su madre. María, como testigo y participante activa, desempeñó un papel crucial en este milagro, revelando su comprensión profunda de la misión de su Hijo y su confianza en su capacidad para cumplirla. María y la familia de Jesús, la reunión en Capernaum. A lo largo de su ministerio, Jesús a menudo enseñaba y sanaba en diversas ciudades de Galilea. María, en varias ocasiones, fue testigo de sus enseñanzas y milagros. En uno de los pasajes más profundos, se relata un momento en el que María y los hermanos de Jesús intentaron hablar con él mientras enseñaba a una multitud. Al recibir la noticia de que su madre y sus hermanos lo estaban buscando, Jesús, en lugar de hacer un encuentro familiar, utilizó la ocasión para enseñar acerca de la verdadera familia espiritual. Dijo, «¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?». Y señalando a sus discípulos, agregó, «Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Mateo 12, 48 al 50. Aunque las palabras de Jesús pueden haber sido sorprendentes para María, en su corazón comprendió que el llamado de su Hijo no se limitaba a los lazos familiares, sino que era un llamado universal a la obediencia a la voluntad de Dios. Este momento refleja cómo María, a pesar de ser la madre de Jesús, se subordinaba humildemente a la obra y misión divina de su Hijo. Su amor por él como madre nunca disminuyó, pero su comprensión de su rol en el plan de Dios se profundizó a medida que Jesús desarrollaba su ministerio público. María al pie de la cruz, la madre del sufrimiento. Uno de los momentos más dolorosos y conmovedores en la vida de María ocurrió cuando, estando al pie de la cruz, fue testigo del sufrimiento y sacrificio de su Hijo. Aunque no fue la única mujer presente en ese trágico evento, su presencia resalta debido a la cercanía y la relación maternal con Jesús. A través de las enseñanzas de Jesús, María había llegado a comprender el propósito divino detrás de la vida y la muerte de su Hijo, pero eso no hizo menos angustioso el momento. En el Evangelio de Juan, se relata que María, junto con otras mujeres, estaba presente junto a la cruz mientras Jesús sufría, Juan 19, 25. Al ver a su madre, Jesús le dijo a su discípulo amado, Juan, mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí tu madre, Juan 19, 26 y 27. Este acto, aunque aparentemente distante, refleja el profundo cuidado de Jesús hacia su madre incluso en sus momentos de agonía. Jesús confió a María al cuidado de Juan, quien la adoptaría como madre y cuidaría de ella en los años venideros. A través de este acto, Jesús reafirmó el valor del amor y la responsabilidad, incluso en los momentos más dolorosos. La presencia de María al pie de la cruz también representa un testimonio de su obediencia y fe inquebrantable en el plan de Dios,
A pesar de la dolorosa realidad de ver a su hijo sufriendo por los pecados de la humanidad. Su testimonio en la cruz es un recordatorio para todos los creyentes de que la fe y el amor de una madre, aunque profundamente personales, también pueden estar entrelazados con el sufrimiento y la redención que Dios ha diseñado para el mundo. María en la comunidad cristiana primitiva. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María continuó desempeñando un papel importante en la vida de la comunidad cristiana primitiva. En Hechos 1:14, se menciona que María estaba presente con los discípulos en el aposento alto, orando y esperando la venida del Espíritu Santo. Su presencia en esta primera comunidad de creyentes subraya su continuo compromiso con la obra de Dios, no solo como madre de Jesús, sino también como seguidora fiel de su mensaje y su misión. María como testigo y madre espiritual. A lo largo del ministerio de Jesús, María no solo fue la madre que vio crecer a su hijo, sino también la testigo que fue transformada por la obra de Dios en la vida de su hijo. Su presencia en momentos claves del ministerio de Jesús, como las bodas de Caná y su testimonio al pie de la cruz, demuestra que María no solo era una espectadora pasiva, sino una participante activa en el cumplimiento de la misión divina. Su vida refleja un modelo de fe inquebrantable, obediencia y amor total hacia su Hijo y hacia Dios. María, la Madre de Jesús, es un ejemplo de cómo el amor maternal se fusiona con el propósito divino. Aunque su relación con Jesús comenzó con una profunda conexión física, a lo largo de su vida y ministerio, se transformó en una conexión espiritual, que la convirtió no solo en la Madre del Salvador, sino en una madre para todos los creyentes. Este capítulo no solo celebra el papel de María en el ministerio de Jesús, sino que también invita a los creyentes a reflexionar sobre cómo, al igual que María, pueden participar activamente en la misión de Dios, siguiendo el ejemplo de obediencia y fe que ella dejó para todos nosotros. Capítulo 6. María al pie de la cruz. El momento más doloroso en la vida de María fue cuando estuvo al pie de la cruz, mirando a su hijo, Jesús, sufrir una muerte cruel y humillante. Como madre, el dolor de ver a su hijo ser crucificado no puede ser comprendido completamente en su magnitud, pero la presencia de María en ese momento crucial revela una fortaleza que va más allá del entendimiento humano. Este capítulo profundiza en la experiencia de María al pie de la cruz, su fortaleza, su dolor y la fe que mantuvo incluso en medio de la tragedia. La dolorosa realidad de la cruz. Desde el momento en que el ángel Gabriel le anunció a María que sería la madre del Salvador, ella entendió que su hijo tenía un propósito divino trascendental. Sin embargo, nadie podría haberla preparado para la experiencia de estar frente a su hijo, sufriendo en una cruz, una ejecución brutal reservada para los criminales más despreciables. La Escritura nos dice que María, junto con algunas mujeres y el discípulo amado, estuvo presente junto a la cruz. Este acto de valentía fue un testimonio de su amor profundo por Jesús, quien era su hijo, pero también el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La imagen de María al pie de la cruz es una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento. El dolor de María era inimaginable. Como madre, verla a su hijo siendo despojado de su dignidad, torturado y finalmente colgado en una cruz debía ser una agonía indescriptible. Los ojos de María probablemente reflejaban el sufrimiento de una madre que veía a su hijo ser maltratado injustamente, mientras la multitud lo insultaba y se burlaba de él. A pesar de todo, ella permaneció allí, sin apartar la vista, y compartió ese dolor de forma única y silenciosa. La fortaleza de María. A lo largo de la vida de Jesús, María había mostrado una confianza y una fe inquebrantables en Dios. En cada momento de incertidumbre o dificultad, desde el anuncio angelical hasta la huida a Egipto, ella había obedecido y confiado en el plan divino, a pesar de las dudas o las pruebas que se presentaban. Sin embargo, la cruz representaba el dolor más intenso de todos, un sufrimiento físico y emocional profundo que María tuvo que enfrentar sin ningún tipo de consuelo humano. A pesar de la desesperación de la situación, María mostró una fortaleza impresionante. Su presencia en ese momento fue un acto de valentía y amor incondicional hacia su hijo. En lugar de huir, como lo habría hecho cualquiera, se quedó al lado de Jesús, una mujer de fe que no solo entendía el sufrimiento humano, sino que aceptaba el sacrificio que su hijo estaba haciendo por la salvación de todos. María se mantuvo firme, incluso cuando la mayoría de los seguidores de Jesús huían, por temor a la persecución. Su amor y dedicación hacia Jesús la impulsaron a mantenerse allí, junto a él.
El dolor y la fe de María. Aunque la fortaleza de María fue evidente, su corazón estaba desgarrado por el dolor. Ver a su hijo sufrir por los pecados del mundo, saber que él estaba muriendo por una causa justa y noble mientras él era rechazado por su propio pueblo, no era algo fácil de soportar. María, como cualquier madre, deseaba que su hijo estuviera a salvo, lejos del sufrimiento. Sin embargo, a pesar de su dolor, no renunció a su fe en Dios. Su aceptación del sufrimiento de Jesús es un testimonio de su fe inquebrantable en el plan divino. En el momento más doloroso de su vida, María también estaba siendo transformada. Ella estaba participando en la obra redentora de Dios. Aunque no entendiera completamente el propósito de este sufrimiento, su presencia al pie de la cruz reflejaba su fe en el plan perfecto de Dios. En ese momento, María estaba siendo testigo del cumplimiento de las profecías y de la realización de la salvación, aunque en ese momento solo ella, junto con algunos de los seguidores de Jesús, podía ver con claridad lo que estaba ocurriendo. La palabra de Jesús a María. Uno de los momentos más significativos al pie de la cruz ocurrió cuando Jesús, al ver a su madre, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí tu madre», Juan 19, 26 y 27. Estas palabras, aunque pueden parecer distantes, son profundamente significativas. Jesús, consciente de que su madre se encontraba allí viendo su sufrimiento, la entregó al cuidado del discípulo amado, Juan. En ese momento, Jesús no solo estaba mostrando su amor por su madre, sino también asegurándose de que ella estuviera cuidada y acompañada después de su partida. La manera en que Jesús dirigió estas palabras a su madre y a Juan muestra que su amor y su preocupación por la familia no cesaron, incluso en el momento de su mayor sacrificio. Jesús estableció una nueva familia espiritual, uniendo a María con los discípulos y a todos los creyentes que seguirían su enseñanza. María ya no sería solo la madre física de Jesús, sino también la madre espiritual de aquellos que creyeran en su nombre. Jesús, en su sacrificio, estaba estableciendo un vínculo que trascendía la biología, convirtiendo a María en una figura materna para toda la comunidad cristiana. El significado teológico de María al pie de la cruz. La presencia de María al pie de la cruz es también profundamente significativa desde un punto de vista teológico. Ella representa a la Iglesia, el pueblo de Dios, que sufre con Cristo y participa en su sufrimiento por la salvación del mundo. Al estar junto a la cruz, María simboliza la llamada a los creyentes a permanecer firmes, aunque las pruebas sean profundas y dolorosas, y a confiar en el plan redentor de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás del sufrimiento. María también es un modelo para la Iglesia en su capacidad de sufrir, de confiar en la promesa de redención y de mantener la fe en tiempos de dolor. Al igual que ella, todos los creyentes están llamados a aceptar el sufrimiento como parte del camino hacia la salvación y a encontrar consuelo en la fe en la resurrección que seguirá al sacrificio. La cruz, que parece ser el final, es en realidad el comienzo de una nueva vida en Cristo. El legado de María al pie de la cruz. María al pie de la cruz nos deja un legado de fe y obediencia. Su dolor no la desvió de su llamado, por el contrario, lo profundizó. Al estar presente al pie de la cruz, María se identificó con el sufrimiento de Cristo de una manera única. Ella, como madre, experimentó el dolor del sacrificio de Jesús, pero también vivió la esperanza de que ese sacrificio traería vida eterna. El ejemplo de María al pie de la cruz también nos invita a vivir nuestra fe de manera valiente, acompañando a Cristo en sus sufrimientos y en la lucha por la justicia. Nos recuerda que, como seguidores de Jesús, debemos estar dispuestos a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles de la vida. Al contemplar a María al pie de la cruz, recordamos que el sufrimiento no es el final, sino que a través de él encontramos la gloria de la resurrección y la promesa de vida eterna. María, en su sufrimiento, se convirtió en un testigo del poder transformador de la cruz y un faro de esperanza para todos los creyentes que siguen el camino de Jesús. Capítulo 7. María en la Iglesia primitiva. Tras la resurrección de Jesús, María, la madre de Jesús, continuó siendo una figura central en la vida de la Iglesia primitiva. Su papel no solo como madre del Salvador, sino también como testigo y discípula, la ubicó como un pilar fundamental en la comunidad cristiana naciente. Este capítulo explora cómo María vivió su fe en los días posteriores a la muerte y resurrección de su Hijo, su presencia en eventos cruciales como el Pentecostés,
y la influencia que ejerció en los primeros creyentes, siendo una figura de unidad, fortaleza y esperanza. La presencia de María en la comunidad de los creyentes. Luego de la resurrección de Jesús, los discípulos y seguidores de Cristo se encontraban en un periodo de transición. Habían sido testigos de la gloriosa resurrección, pero aún no comprendían completamente las implicaciones de este acontecimiento. Jesús les había prometido el Espíritu Santo, pero la comunidad cristiana estaba en espera, buscando orientación y fortaleza mientras se preparaban para el futuro. En este contexto, María, madre de Jesús, se mantuvo cerca de los apóstoles y los primeros discípulos. En el Evangelio de Lucas, se nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos, Hechos 1, 14. María no solo estaba presente, sino que, como madre de Jesús, jugaba un papel de apoyo, intercesión y ejemplo de fe en la comunidad. Su presencia en la oración y su vida de devoción eran un testimonio de su continuidad en la misión divina de Cristo. Como madre, María conocía el propósito redentor de su Hijo, y ahora, junto con los discípulos, esperaba la llegada del Espíritu Santo. Al estar presente con los apóstoles y las demás mujeres en ese momento de oración, María fue una figura de consuelo, unidad y esperanza, proporcionando a los primeros creyentes un ejemplo tangible de obediencia a la voluntad de Dios. María y el Pentecostés. El Pentecostés, el evento en el que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús, es uno de los momentos más significativos en la historia de la Iglesia primitiva. En ese día, cuando los discípulos se encontraban reunidos en el aposento alto, el Espíritu Santo los llenó con poder, capacitando a los creyentes para ser testigos de Cristo en todo el mundo. María, la madre de Jesús, fue una de las personas presentes en ese evento transformador. La presencia de María en Pentecostés subraya su lugar especial en la obra del Espíritu. Si bien la Iglesia primitiva ya reconocía a María como madre de Jesús, el Pentecostés la conectó aún más con la Iglesia naciente, al ser testigo de la primera manifestación del poder del Espíritu Santo. Al estar presente con los apóstoles en ese momento, María no solo experimentó la venida del Espíritu, sino que también participó activamente de la misión global de la Iglesia. María, que había estado al lado de Jesús durante toda su vida terrenal, ahora estaba al lado de los discípulos en su vida espiritual, siguiendo el ejemplo de su Hijo al ser llenada del Espíritu Santo. Esta experiencia de Pentecostés no solo reforzó la importancia de María en la historia de la salvación, sino que también la hizo parte activa de la Iglesia primitiva, viviendo la misma fe que los apóstoles predicaban. María como modelo de fe y obediencia para la Iglesia primitiva. Después del Pentecostés, la Iglesia primitiva se enfrentaba a grandes desafíos, tanto internos como externos. La persecución comenzó a arremeter contra los primeros cristianos, y muchos de los apóstoles fueron arrestados y martirizados. En medio de estas dificultades, María seguía siendo una figura de unidad, fortaleza y esperanza para la comunidad. Los primeros cristianos veían en María un modelo perfecto de fe y obediencia a Dios. Ella no solo había aceptado el difícil llamado de ser la madre de Jesús, sino que también había continuado su vida en obediencia a la voluntad divina, estando presente durante la pasión y muerte de su Hijo y luego apoyando la obra del Espíritu Santo. Como madre de Jesús, María era una figura cercana, pero también representaba la perfecta discípula que había escuchado la palabra de Dios. La había guardado en su corazón y la había puesto en práctica en cada etapa de su vida. En momentos de prueba, los cristianos miraban a María como un faro de esperanza. Su vida ejemplificaba el sacrificio, la fidelidad y la perseverancia ante la adversidad. Ella enseñaba que, aunque los caminos de Dios no siempre sean fáciles de entender, siempre vale la pena confiar en Él. Su fe inquebrantable inspiraba a los primeros creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. La influencia de María en la Iglesia primitiva. María, aunque no se menciona extensamente en los relatos de las epístolas o en los evangelios posteriores, tuvo una influencia profunda en la Iglesia primitiva. Su presencia en la comunidad cristiana, su testimonio de vida y su maternidad de Jesús, la colocaron como una figura de veneración y respeto. Desde los primeros tiempos, los cristianos reconocieron que María no solo era la madre de Jesús, sino también una figura que tenía un papel único en el plan de salvación. Su ejemplo de fe, humildad y obediencia al plan divino la convirtió en un modelo a seguir para la Iglesia naciente.
Aunque los apóstoles y los líderes de la Iglesia primitiva tomaron la dirección, la figura de María siempre estuvo presente como un símbolo de esperanza, fidelidad y santidad. A medida que la Iglesia se expandía, la veneración de María se extendió. Ella fue honrada no solo por su papel como Madre de Jesús, sino también por su testimonio de vida cristiana. En el ámbito teológico, los primeros cristianos comenzaron a reflexionar sobre el papel único de María en la historia de la salvación, considerando su maternidad divina como algo profundamente misterioso y sagrado. El legado de María en la Iglesia de hoy. El legado de María en la Iglesia primitiva sigue siendo relevante para los cristianos hoy. Su vida de fe, su humildad y su obediencia al llamado de Dios son cualidades que todos los creyentes pueden emular. En la Iglesia contemporánea, María sigue siendo una fuente de inspiración y un modelo de cómo vivir plenamente en comunión con Dios, confiando en su plan incluso en tiempos de incertidumbre. La presencia de María en los momentos clave de la Iglesia primitiva, desde Pentecostés hasta las dificultades que siguieron, muestra su relevancia no solo en la historia de Jesús, sino en la vida de todos los cristianos. Su fidelidad al Espíritu Santo y su entrega a la misión divina nos desafían a vivir con la misma pasión y devoción, siguiendo su ejemplo de vida cristiana. Conclusión. María, la Madre de Jesús, tuvo un impacto profundo en la Iglesia primitiva. Su presencia en los momentos clave de la historia de la Iglesia, especialmente en Pentecostés, subraya su importancia no solo como Madre del Salvador, sino también como discípula fiel del Espíritu Santo. A través de su ejemplo, María sigue siendo una figura central en la vida de la Iglesia, inspirando a todos los creyentes a vivir con fe, obediencia y amor incondicional hacia Dios. Conclusión. María, escogida por Dios para ser la Madre del Salvador, representa un faro de fe, humildad y obediencia. A lo largo de su vida, desde el anuncio del ángel hasta su presencia en los momentos culminantes de la vida de Jesús, ella ejemplificó una completa confianza en el plan divino. Su historia no solo la presenta como la Madre de Cristo, sino como una mujer profundamente unida a la voluntad de Dios, dispuesta a aceptar su llamado, sin importar lo extraordinario o desafiante que fuera. El ejemplo de María resalta la importancia de la fe inquebrantable, pues, aunque no comprendía completamente la magnitud de lo que implicaba ser la Madre del Salvador, aceptó con valentía y obediencia todo lo que Dios le pidió. Su respuesta a la anunciación, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra», Lucas 1:38, nos recuerda que, en nuestra propia vida, también estamos llamados a decir sí a Dios, incluso cuando su voluntad nos lleva por caminos desconocidos o difíciles. María también es un modelo de humildad. Aunque fue elegida para llevar al Salvador al mundo, no buscó gloria ni reconocimiento personal. Su vida fue un testimonio de servicio y dedicación, tanto a Dios como a su familia. Al guardar las palabras de su Hijo en su corazón y ser testigo de su vida, ministerio y sacrificio, María mostró una disposición a vivir conforme a la voluntad de Dios, siempre colocando a los demás por encima de sus propios intereses. Esta humildad, combinada con su profunda fe, nos enseña cómo vivir con un corazón dispuesto a servir y seguir los planes divinos, sin buscar la exaltación personal. Además, la vida de María también nos invita a aceptar la voluntad de Dios con un corazón dispuesto. Al decir sí al ángel, ella no solo aceptó ser la Madre de Jesús, sino que abrazó el propósito divino en su totalidad, sabiendo que esto implicaría sacrificios y sufrimientos. En su obediencia, María nos muestra que la verdadera fe no es solo un acto de creer, sino de seguir, incluso cuando el camino sea difícil o incomprendido. Como creyentes, estamos llamados a imitar esa disposición de María, a entregar nuestras vidas a Dios, confiando en que Él tiene un propósito más grande para nosotros. El impacto de María en la historia de la salvación sigue siendo trascendental. Su vida, aunque silenciosa en muchas partes, habla fuertemente de la fidelidad de Dios y de la importancia de ser instrumentos dispuestos en sus manos. Como madre, discípula y testigo, María nos invita a vivir una fe plena, una fe que no solo cree en Dios, sino que confía y actúa conforme a su voluntad. Al reflexionar sobre su vida, somos desafiados a hacer lo mismo en nuestra propia jornada de fe. Que la historia de María continúe inspirando nuestras vidas, ayudándonos a acercarnos más a Dios y a comprender mejor el propósito divino para nosotros. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fama o el reconocimiento, sino en vivir una vida de obediencia humilde y amorosa a Dios, confiando plenamente en su plan.
Al seguir el ejemplo de María, podemos encontrar el propósito y la paz que solo provienen de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Que su vida nos impulse a decir sí a su llamado con un corazón dispuesto, para que podamos ser testigos, como ella, de su gloria en el mundo.